En este vídeo, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la multiplicación de números enteros, donde trataremos el tema de las operaciones combinadas de la multiplicación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo multiplicar números enteros y realizar operaciones con ellos de manera eficiente? Este es el lugar indicado para aprender. Prepárate para descubrir técnicas y estrategias que te ayudarán a dominar este importante concepto matemático. Empecemos este emocionante viaje juntos. En el primer ejemplo tenemos la expresión de 15 más el producto de 3 por 5. Para resolver este ejercicio, se debe efectuar en este orden. Primero los productos indicados y luego las sumas o restas. Entonces, para que se pueda entender mejor, vamos a subrayar el producto para luego realizar dicha operación. El producto de 3 por 5 es igual a 15. Luego vamos a realizar la suma de 15 más 15 y el resultado será igual a 30. En el segundo ejemplo tenemos la expresión de 25 menos el producto de 4 por 3 más 5. Entonces efectuamos primero los productos, en este caso el producto de 4 por 3 que es igual a 12. Luego se debe realizar la suma y resta de 25 menos 12 más 5, donde el resultado será igual a 18. En el siguiente ejemplo tenemos la expresión de 40 menos 2 por 4 menos 5, más 2 por 3. Entonces, primero vamos a resolver los productos indicados de 2 por 4 igual a 8 y el producto de 2 por 3 igual a 6. Una vez resuelto los productos, tendremos la siguiente expresión. Luego se debe realizar la suma y resta indicada de 40 menos 8, menos 5 más 6. Entonces vamos a restar a más 40 menos 8 que será igual a más 32. Luego más 32 menos 5 que será igual a más 27 y por último vamos a sumar a más 27 más 6, teniendo así el resultado final a más 33. Como verán, hemos hecho la suma y resta una a una, para obtener el resultado 33. Pero también podemos reducir los números con el signo común más, por lo tanto vamos a sumar a 40 más 6, luego los números menos 8 y el número menos 5, ambos con el signo común menos, y por último se debe realizar la resta de 46 menos 13, luego el resultado final será más 33. Sigamos con más. Ahora vamos a desarrollar operaciones con signos de agrupación. En el primer ejemplo tenemos la expresión de 2 multiplicado por la suma de 4 más 3. Para resolver ejercicios con signos de agrupación se debe efectuar en el siguiente orden. Primero las operaciones encerradas en los paréntesis y luego las operaciones que queden indicadas. Entonces en el ejemplo, primero vamos a sumar la suma de 4 más 3 que será igual a 7. Luego se debe realizar la multiplicación de 2 por 7 y el resultado del ejercicio será igual a 14. En el segundo ejemplo tenemos la expresión de el producto de 6 más 4, más 8 multiplicado por 5. Para resolver el ejercicio como indica la regla, simplemente primero se debe operar los números que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces al sumar los números 6 más 4 más 8, el resultado será igual a 18, así que dándonos el producto de 18 por 5, luego al realizar el producto de 18 por 5, el resultado del ejercicio será igual a 90. Ahora, como muchos de ustedes habrán visto, el ejercicio también se puede resolver aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Veamos cómo resolver el ejercicio aplicando esta propiedad. Cuando se tiene un producto de una suma por un número, se debe multiplicar cada sumando por este número y luego se suman los productos parciales para obtener el resultado del ejercicio. Dicho esto, vamos a multiplicar el sumando 6 por 5, más el sumando 4 por 5, más el sumando 8 por 5, teniendo así la siguiente expresión. Luego vamos a operar los productos parciales y por último al sumar el resultado de los productos parciales el resultado del ejercicio será igual a 90. Sigamos con más. En el tercer ejemplo tenemos la siguiente expresión. Como verán, el ejercicio cuenta con signos de agrupación, entonces como ya sabemos, primero vamos a reducir los números que se encuentran dentro de los paréntesis. Ahora vamos a resolver los números del primer paréntesis que consiste en restar a 9 menos 4, que será igual a más 5. Luego vamos a reducir el segundo paréntesis de 7 más 2 que será igual a más 9 y por último reducimos el tercer paréntesis de la resta de 10 menos 5 que será igual a más 5 teniendo así la siguiente expresión. Luego en el siguiente paso vamos a resolver los productos indicados de 5 por 2 igual a 10, más 4 por 9 igual a 36, menos 3 por 5 igual a 15. Una vez que hemos resuelto los productos indicados, ahora tenemos la siguiente suma y resta de 10 más 36 menos 15. Entonces vamos a sumar a más 10, más 36 que será igual a más 46, y por último vamos a restar a más 46 menos 15, teniendo así el resultado final del ejercicio a más 31. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Si te gustó lo que viste y quieres seguir aprendiendo con nosotros, te invitamos a suscribirte al canal. No te pierdas ningún vídeo nuevo y forma parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, la curiosidad no tiene límites.